Entonces, nuestros datos de referencia para resolver el ejercicio son la determinación o el centroide de una media parábola, que sería el centroide de esta figura que está acá. Siempre que nosotros tenemos una referencia, no quiere decir que eso sea de aplicación directa, es decir, no es que nosotros vamos a aplicar la fórmula y ya va a salir la determinación del centroide de esa figura conocida. Nosotros tenemos que adaptar a los valores que nosotros tenemos y a partir de ahí justamente obtener la posición del centroide, ¿verdad? Los parámetros que entran en referencia de esta media parábola es justamente la dimensión B y H, que son la dimensión horizontal y vertical, teniendo en cuenta siempre el vértice de referencia y la posición, en este caso donde corta es dirección vertical. Dice que la posición del centroide X es 3P sobre 8 y la posición del centroide en Y es 3H sobre 5. No está directamente sobre el vértice, pero se puede determinar igual haciendo una referencia, ¿verdad? Entonces, el valor del área, perdón, es 2/3 B por H. Entonces, nuestro ejercicio es un ejercicio que tiene un concreto, o sea, tiene la misma figura, pero en este caso ubicada de manera diferente a lo que es nuestra referencia, que es esta figura, ¿verdad? Prácticamente está simétrico invertido. Entonces voy a aplicar las fórmulas para poder determinar el elemento. Como esto es un concreto en conjunto con una zona que es prácticamente rectangular, tenemos que determinar el centroide de toda esta figura, ya que el peso total de este elemento va a actuar en el centroide de este elemento, y obviamente determinar el efecto que genera las fuerzas de agua de manera lateral al elemento de referencia. Entonces voy a pasar el papel para poder resolver. Esta sería nuestra figura dada. Voy a adoptar una referencia en este punto, que sería una referencia vertical. Hago esto porque al final voy a tener que determinar las presiones actuantes de cada elemento, ¿verdad? La presión del líquido, como habíamos visto en el capítulo 6, actúan de esta manera. Si es que yo defino superficies horizontales y verticales. Entre los ejercicios que yo resolví van a encontrar que nosotros trazamos una horizontal desde el punto más alto hasta el punto más bajo, trazamos una vertical en la intersección del punto en la izquierda del elemento o la derecha, y ahí trazamos el diagrama de presiones horizontales y verticales. Entonces, este diagrama de presiones, nosotros podemos obtener una fuerza única actuante en el centroide de este diagrama de presiones, que puedo llamarle F1. Sobre la superficie vertical, horizontal, digo bien, nosotros podemos obtener un diagrama de presiones verticales, pero siempre y cuando exista el líquido que genere esa presión. Como el líquido nosotros que tenemos acá es prácticamente está en ese mismo nivel, la presión en este caso es cero. O sea, la fuerza actuante es directamente cero. O sea, este diagrama de presiones prácticamente no existe. Pero también existe el valor del peso de este elemento, que es W. Entonces el peso de ese elemento es el que nosotros también tenemos que, o sea, del agua, tenemos que determinar para justamente transmitir todo eso en términos de fuerzas aplicadas sobre este elemento. Pero vamos al caso de determinar el centroide de esta figura. Voy a mostrarle otro dato también, que creo que va a ser más fácil con ese, que es este. Esto es prácticamente lo mismo que es la cuña parabólica, ¿verdad? Que sería la media parábola complementaria, que sería prácticamente lo simétrico de lo que tenemos acá, que es la media parábola.
Este es mucho más práctico porque es más fácil de determinar nada más, ¿verdad? Donde nosotros podemos aplicar las mismas fórmulas 3b sobre 4 para determinar el centroide en x, en y, que es 3h sobre 10, y el valor del área, que es 1/3 de b por h. Obviamente las dimensiones son las mismas, pero en este caso la cuña tiene que actuar desde el vértice y es el área debajo de ese elemento. Tenemos el valor de y, tenemos el valor de x, h y b respectivamente. Entonces, esto es mucho más práctico de utilizar porque esto me va a ayudar para después determinar el valor del centroide. Pero como les digo, estos datos de referencia siempre van a estar para ustedes. Esto es un dato que se les da durante el examen o en cualquier ejercicio que sea de alguna evaluación, entonces ustedes pueden determinar. Esta fórmula a mí me va a ser más práctico para poder determinar el centroide de esta cuña con esta forma para después determinar el peso del líquido. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, el centroide del concreto. Voy a considerar un rectángulo grande, que va a ser un rectángulo que tiene dimensiones 2 más x. Y a este elemento yo le voy a restar la cuña de esta manera, que es una cuña que tiene dimensiones de 2 metros y tiene dimensiones de 6 metros. Y eso obviamente me va a dar el elemento que yo tengo, que es esta figura. Entonces la diferencia de dos elementos a mí me da la figura que yo quiero. Voy a utilizar la cuña porque es mucho más fácil de aplicar la fórmula y poder determinar los centroides. Entonces, la referencia en este caso es que mi eje tiene que ser este eje y mi eje tiene que ser este eje. Este tiene que ser mi eje Y, teóricamente, y este tiene que ser mi eje X. Obviamente en mi gráfico yo puedo adoptar eje X, eje Y, y las distancias que yo voy a obtener es justamente con estas fórmulas que están acá. 3b sobre 4 y 3h sobre 10. Pero va a ser obviamente diferente, porque mi dimensión Y realmente vale 3h sobre 10 y mi dimensión X vale 3. Esto vale 3h sobre 10 y esto vale 3b sobre 4. Hago invertido justamente porque tengo que rotar esto para que quede en la misma forma que esta. No sé si es que tengo que rotar mi referencia para que quede en la misma manera. Entonces la determinación del centroide de estos elementos es directa. Entonces voy a hacer la figura 1, que va a ser el rectángulo grande. Yo necesito la distancia del centroide en el eje horizontal, porque en el eje vertical no me va a ayudar en nada. Entonces mi referencia va a ser este punto. Me da como referencia el eje X acá, pero voy a tomar este punto como referencia. Voy a cambiar de dirección. Voy a tomar este como mi eje Y, este como mi eje X. Y a partir de ahí sacando las diferentes posiciones. La posición del eje de la distancia del centroide de esta figura en el eje X, que vale 6 metros, es justamente 2 más X
sobre 2. No tengo ningún valor de x, eso es lo que yo busco determinar, entonces dejo de esta manera. Del elemento que yo voy a restar, que es este, yo tengo que la posición del centroide tiene que ser 2 más x, que sería la distancia máxima, y a esto yo le voy a restar el valor de 3h sobre 10, donde mi valor de h vale justamente 2 metros. Entonces 3 por h sobre 10 sería 6 sobre 10. El valor del área para este elemento es base por altura, que sería 2 más x por 6. Y para esta figura aplico la fórmula que me da, que es 1/3 de b por h. Entonces, 1/3 de b, que vale 2, perdón, vale 6, y h, que vale 2. Y de esa manera yo obtengo justamente mi ecuación para determinar la posición del centroide de este elemento. Voy a quitar una hoja. Entonces, si yo quiero determinar el centroide de esta figura x media, a partir de mi referencia, yo tengo que hacer la sumatoria de x sub i por a sub i sobre la sumatoria de área. Entonces, en este caso, la figura que yo voy a tener como referencia va a ser este por este, que sería la zona positiva, y mi área tiene que tener valor negativo, porque yo tengo que restarle este elemento para poder tener la cuña en su posición dada. Entonces, x media va a ser la distancia de x, que es 2 más x sobre 2, por el área, que es 2 más x por 6. A esto yo le resto, porque el área es negativa. 6 por 2 es 12, y 3 es 4. 4 por 2 más x menos 3 quintos. Y todo esto dividido el valor del área, que es 2 más x por 6 menos 4. Entonces toda esta ecuación va a quedar en función a la variable x, que es lo que yo necesito. Voy a hacer que tengo supuestamente ya el valor de la posición del centroide como un valor numérico, para después hacer mi sumatoria de momento. Entonces, el siguiente paso es determinar el diagrama de presiones que nosotros tenemos acá, que es un diagrama de presiones triangular, donde la presión en este punto vale 6 veces el peso específico del agua, que es 9.800. Entonces, sobre la parte curva, nosotros tenemos un diagrama de presiones. En el título. Tenemos un diagrama de presiones verticales que actúan de manera horizontal sobre el elemento. Y a su vez tenemos el peso actuante de esta manera. Tenemos la fuerza que va a salir como resultado, donde la fuerza va a ser igual a presión 1 por la altura que nosotros tenemos de acá a acá, sobre 2 por las dimensiones de la presa
que en este caso dice, no me da ningún valor, voy a considerarle 1. Generalmente tienen que darnos el valor del ancho de la presa, pero si no nos da, nosotros consideramos que tiene ancho unitario. Entonces el valor de F1 va a ser igual a P1 es proporcional a la densidad, que es 9800, por la profundidad, que es 6. Esto se multiplica otra vez por la profundidad, que es H sobre 2, y esto se multiplica por 1. Y esto da como valor la fuerza 1. 9800 por 6 por 6, y esto da 17.600, no, 176.400 newton. Voy a transformar en kilonewton, 176,4 kilonewton. El valor del peso W depende del área de esta superficie, que es justamente el área de la cuña que nosotros ya determinamos acá. Esto es lo mismo que el área de la cuña, que es prácticamente 1/3 de B por H, que es las dimensiones que tiene este elemento. Entonces, el valor de W es directamente el área por el espesor por el peso específico del líquido. Esto es área, que es 1/3 de B por H, de 6 por 2, que son las dimensiones de la cuña parabólica, por el espesor, que vale 1, por el peso específico, que es 9800. Entonces, este resultado da W igual a 39,2 kilonewton. Y obviamente lo que yo necesito conocer también es la posición de acción de cada una de estas fuerzas. Esto actúa a 1/3 de la altura total, que en este caso va a ser 1/3 de 6, que es 2 metros. Y este actúa en el centroide de la cuña que nosotros tenemos acá. Nosotros ya determinamos la posición horizontal del centroide con referencia en el punto A. Entonces podemos utilizar este mismo valor para determinar la posición del centroide, o sea, del peso W sobre con respecto al punto A. O sea, la distancia horizontal ya tenemos conocida. Entonces, el tercer paso es determinación de la ecuación de momento. Nosotros tenemos una figura que tiene esta característica, donde está actuando una fuerza W en este punto, cuya distancia nosotros ya tenemos, que voy a ponerle X1. Tenemos la fuerza F, que tiene una posición, voy a llamarle I2, y tenemos el peso total del elemento, que justamente va a actuar en la distancia X medio. Esta distancia que corresponde a toda esta ecuación que nosotros tenemos acá. Entonces, la ecuación de momento que nosotros hacemos respetar con respecto al punto A, que es este, es siempre igualada a 0, porque nosotros estamos suponiendo el equilibrio. Entonces tenemos que es P por X media menos F por I2 más W por X1 igual a 0. Ahora, ¿cuánto vale P? Que es el peso total de este elemento.
como el elemento que nosotros tenemos compuesto acá va a ser igual a la figura del concreto, va a ser el peso específico del concreto por el área real. Y el área real sería el área de toda esta figura compuesta. Esa área justamente nosotros la determinamos al hacer la suma de el rectángulo grande y restarle la cuña parabólica. Entonces, el valor del peso del concreto va a ser igual al peso específico del material, que es 23,520 kilonewton, por el área, que es 2 más x por 6 menos 4. Obviamente por el espesor, que va a valer igual a la unidad. Y con este elemento nosotros determinamos el valor de la x en la ecuación de momento. Voy a llevar esto a la otra hoja. Bien. El valor de P es igual a 23,52 por el valor del área, que es 2 más x por 6 menos 4. A esto yo tengo que multiplicarle por la distancia x que yo determiné recién, que es todo esto que está acá. Es decir, multiplicarle por 2 más x sobre 2 por 2 más x por 6 menos 4 por 2 más x menos 3. Esto es solamente la fuerza P por su distancia. A esto yo tengo que restarle el valor de la fuerza F1, que es 176.000. Okay, esto es dividido el valor del área, que es 2 más x por 6 menos 4. Es decir, todo este elemento se elimina. El valor del área de la figura no me influye en mi cálculo. El valor de la fuerza F, que es 176,4, multiplico por su distancia, que es 2, la distancia vertical, y esto le sumo al valor de la fuerza W, que es 39,2, por la distancia, que es 4. Distancia de la cuña, que es, no, es 2x menos 3. Lo siento. 2 más x menos 3 sobre 5. Y esto igual a 0. Entonces, acomodando mejor la expresión, queda 23,52 por 2 más x al cuadrado sobre 2 por 6 menos 23,52 por 4 por 2 más x más 23,52 por 4 por 3. A esto le resto menos 176,4 por 2 más 39,2 por 2 más x menos 39,2 por 3. Queda una ecuación cuadrática. Voy a desarrollar esa ecuación y dejarlo lo más ordenado posible. Da 70,56 por 2 más x al cuadrado
menos 54,88 por 2 más x. Y los términos independientes que es menos 319,86 igual a 0. Resolviendo la ecuación, esto es 70,56 menos 54,88 menos 319,87. Y una solución que yo tengo es que 2 más x es igual a 2,55 o que 2 más x es igual a menos 171,78. Obviamente descarto la opción negativa y de esto obtengo que x tiene que ser igual a 0,55. Es un poquito largo, un poquito tedioso si es que miramos desde el punto de vista algebraico, pero el concepto en sí es la determinación del centroide de la figura, determinación de centro de presiones o de la resultante de un diagrama de presiones. En este caso, cuando tenemos superficies curvas, no podemos aplicar una resultante única de las presiones porque el diagrama de presiones es variable. Entonces trabajamos como una superficie vertical y una superficie horizontal y obtenemos fuerzas horizontales y verticales actuantes sobre el cuerpo. Y eso obviamente después transformamos para hacer cumplir la condición que es que el cuerpo se mantenga en equilibrio. Y en este caso, haciendo sumatoria de momento, obtenemos justamente estos elementos. Okay. Obtenemos la fuerza del diagrama de presiones horizontales, el peso W, que sería la parte del agua sobre la superficie curva, y por sumatoria de momento obtenemos el valor de la distancia X. No sé si hay alguna consulta. Igual esto resuelto voy a pasar ahí de los materiales de la clase de hoy y también la grabación para que puedan ver.